Submarinos enanos japoneses. El arma secreta de Pearl Harbor. Nadie en la poderosa marina estadounidense vio venir lo que se ocultaba en las sombras más profundas de Pearl Harbor. Fue aquel 7 de diciembre de 1941, solo un ataque aéreo de alto impacto, o el inicio de una guerra clandestina, submarina y fanáticamente suicida que reescribió las reglas del combate naval? Mientras los bombarderos llenaban el cielo con fuego y terror, una flota invisible de acero de tan solo 24 metros se arrastraba hacia el corazón de la Armada Americana. La historia oficial, la que le contaron en los documentales, solo habla de torpedos lanzados desde el aire y aviones cero. Pero la verdad es que 5 minisubmarinos suicidas, los Kojoteki, intentaron infiltrarse y cambiar el curso de la guerra en esa hora cero. 4 fueron destruidos. ¿O solo 4? Esta es la historia silenciada de aquellos submarinos de bolsillo, de los Kaiten que vendrían después, y de la locura épica de sus tripulaciones, entrenadas para morir. Prepárense para descender a las profundidades de la Guerra del Pacífico. Un relato de tecnología secreta, de honor samurái distorsionado y de una verdad que el alto mando aliado se esforzó por sepultar. Quédense hasta el final. Lo que van a descubrir sobre el destino del 5.º submarino pondrá en tela de juicio todo lo que creen saber sobre la Segunda Guerra Mundial. Comenzamos. No olvides suscribirte al canal. Te esperamos en esta increíble aventura de relatos históricos épicos. Capítulo 1. El fantasma en la bahía. La alerta ignorada y la sombra del M-16. ¿Cómo es posible que la marina más poderosa del mundo fuera tan vulnerable, ignorando la amenaza sigilosa y mortal que se acercaba bajo las aguas de Pearl Harbor? ¿Y qué secretos se ocultaron en torno al destino del 5.º submarino enano, el M-16? La historia, la que se enseña en las academias militares y se repite en los documentales simplificados, comienza con el estruendo de los aviones Aichi D-3 Aval cayendo sobre la isla de Oahu. Pero la verdad, mis amigos, la verdad incómoda y oscura, empezó mucho antes. Empezó en las profundidades silenciosas, con el temblor casi imperceptible de unos motores eléctricos que se acercaban al corazón de la flota del Pacífico. Eran los Kojoteki, los objetivos tipo B, una flota fantasma de 5 cápsulas de acero de apenas 24 metros de largo, diseñadas no solo para atacar, sino para morir. Eran la vanguardia de una civilización que abrazaba el sacrificio total como estrategia militar, una filosofía que bebía de la historia antigua del Bushido, retorcida para servir a una guerra industrial moderna. El plan era la audacia elevada a la locura. Mientras la fuerza de ataque aéreo, Kido Butai, de Nagumo se preparaba para desatar el infierno desde el aire, estos 5 minisubmarinos, cada uno pilotado por 2 hombres que habían jurado no regresar con vida, debían infiltrarse antes del amanecer. Su misión: torpedear los acorazados anclados en línea, el corazón del poderío naval estadounidense, y causar un caos previo que garantizara que los aviones encontraran blancos más fáciles y desorganizados. No buscaban una victoria táctica sostenida, buscaban un impacto psicológico, un corte de yugular a la moral y la logística estadounidense. Este fue el primer acto de una guerra clandestina de la que nunca se habla en su justa dimensión. La noche del 6 de diciembre de 1941, las tripulaciones del M-16, M-18, M-19, M-20 y M-24 se despidieron de sus submarinos nodriza, los E-Class. Sus rostros, jóvenes y marcados por la disciplina fanática, reflejaban una mezcla de terror y éxtasis ante la promesa de una muerte honorable y legendaria. El mar, habitualmente un aliado en la guerra submarina, esa noche era un enemigo traicionero para estas naves de bajo calado y pobre maniobrabilidad. Los capitanes del alto mando naval sabían que la probabilidad de supervivencia era nula. De hecho, esa característica de no retorno era vista como una virtud, una garantía de la pureza de la misión, y aquí es donde la conspiración comienza. La historia oficial nos dice que la primera escaramuza ocurrió a las 6:45 am, con el destructor USS Ward. Un contacto fugaz,
Pero la verdad es que los servicios de inteligencia estadounidenses, y específicamente los operadores de radar y sonar en Oahu, habían estado detectando anomalías durante toda la madrugada. El teniente William Tubelbwe Outerbridge, al mando del USS Ward, avistó algo que no debía estar allí. La vela de un pequeño submarino intentando seguir al buque de suministro USS Antares a través de la red antitorpedos. A las 6:45, el Ward disparó su cañón de cubierta de 4 pulgadas. Impacto directo. El submarino, identificado posteriormente como el M-20, tripulado por el teniente Nishina y el contramaestre Katayama, se hundió, creando la primera baja de la guerra 75 minutos antes de la primera bomba. Pero, ¿qué hay del M-16? Los registros navales de la época están plagados de contactos sonar no confirmados durante la noche del 6 al 7 de diciembre. Los analistas modernos, buceando en archivos desclasificados, sostienen que al menos 2 de los submarinos enanos, probablemente el M-16 y el M-18, lograron acercarse al punto de entrada mucho antes, utilizando el silencio de la noche y la complacencia de la guardia. La burocracia ciega de Pearl Harbor, convencida de que el ataque vendría de lejos o no vendría en absoluto, desestimó estos informes como interferencia de ballenas o anomalías naturales. La verdad es que la Armada estadounidense ignoró la amenaza que estaba literalmente tocando a su puerta. Y aquí está el gran punto de giro, la revelación que el alto mando de Estados Unidos se esforzó por mantener silenciada durante décadas, un secreto que solo salió a la luz con la desclasificación de los archivos de la Navy. El destino del M-16 no fue un misterio total, fue un encubrimiento. El M-16, capitaneado por el teniente comandante Masaharu Yokoyama, el hombre que posiblemente diseñó la incursión, fue detectado por sonar y hundido a las 7:03 am por el destructor USS Monaghan, después del hundimiento inicial del Ward. Sin embargo, las explosiones y el caos subsiguiente del ataque aéreo lo relegaron a una nota a pie de página. El destino más oscuro era el del submarino que no se hundió con facilidad. Existe una teoría bien respaldada de que el M-16 fue de hecho el submarino que sí logró penetrar la red defensiva y disparar sus torpedos en el interior del puerto. Los reportes de daños a la luz del día del 7 de diciembre hablan de un torpedo que impactó contra el muelle flotante del USS Curtis y otro que se perdió. Un submarino enano, el M-18, fue avistado por el USS Helm en el canal y obligado a retirarse. El M-24 encalló. Pero el M-16 es el fantasma. Los archivos de la Oficina de Inteligencia Naval sugieren que el M-16 logró disparar sus torpedos antes de ser inmovilizado y posiblemente autodestruido. ¿Por qué ocultarlo? Porque admitir que un arma tan primitiva logró penetrar las defensas, disparar y regresar intacta, o al menos no ser detectada su destrucción inmediata, era un golpe demoledor a la moral pública y una prueba de la ineptitud en la base. Durante años, la Armada no pudo explicar satisfactoriamente si el submarino que encontraron en el fondo de la bahía y recuperaron parcialmente era el M-16 o el M-18. La verdad es que la Marina quería que la narrativa fuera simple. El ataque aéreo fue el éxito y el ataque submarino fue un fracaso total. La existencia de un M-16 que pudiera haber disparado torpedos y escapado, o sido destruido sin dejar rastro claro, complicaba la narrativa de la victoria rápida sobre las armas secretas japonesas. Los restos de los submarinos enanos recuperados se convirtieron en pruebas de museo, símbolos de la desesperación japonesa. Pero los informes técnicos detallados sobre su capacidad de penetración y la facilidad con la que sus motores eléctricos burlaban el sonar superficial fueron rigurosamente clasificados. No querían que el eje supiera lo mucho que Estados Unidos temía a esa tecnología de sigilo. El M-16 y sus hermanos no solo atacaron Pearl Harbor, atacaron la complacencia estadounidense. Fueron un presagio de la guerra submarina sin cuartel que vendría, y un recordatorio de que la historia antigua del sacrificio es un motor más peligroso que cualquier motor de combustión. El fracaso de los Koyoteki en términos de destrucción fue un éxito en términos de revelar la ceguera estratégica de los aliados.
El M-16 y su tripulación, en su intento final de gloria suicida, se convirtieron en el primer gran secreto de la Guerra del Pacífico. Un secreto que demuestra que la verdad de las grandes guerras no se encuentra en los titulares, sino en las profundidades fangosas y en los archivos clasificados. La leyenda del quinto submarino, el que no figuraba en la cuenta de hundimientos claros, persistió en los círculos de inteligencia. Una sombra, una duda sobre la invulnerabilidad de la flota. ¿Qué crees que fue lo que realmente desató la cacería submarina antes de que cayera la primera bomba? ¿Y por qué la Marina de Estados Unidos se esforzó tanto en ocultar el número exacto de naves que lograron infiltrarse? Capítulo 2. Acero y Bushido. La ingeniería del sacrificio. ¿Qué impulsó a los ingenieros japoneses a diseñar estas cápsulas de muerte tan ineficaces para el regreso? ¿Y cómo se transformó el código del honor ancestral, el Bushido, en una doctrina de guerra tecnológica que elevaba el sacrificio a la cumbre de la estrategia naval? Para comprender a los Kogyo-Teki y a sus sucesores, los Kaiten, debemos sumergirnos en la psique de la civilización japonesa durante la Segunda Guerra Mundial. Un mundo donde la lógica occidental de la supervivencia militar chocaba frontalmente con la ideología imperial. Los minisubmarinos no pueden ser analizados solo como máquinas. Son el reflejo físico de una mentalidad de todo o nada, una historia épica de autoaniquilación proyectada en acero. Los Kogyo-Teki, desarrollados en secreto a finales de la década de 1930, eran una proeza de la ingeniería en términos de sigilo. Su elección de propulsión eléctrica los hacía casi indetectables para el sonar pasivo de la época a bajas velocidades. Mientras que los submarinos oceánicos de la época dependían de ruidosos motores diésel para navegar en superficie y recargar baterías, estos objetivos, el término en sí era un eufemismo que ocultaba su función ofensiva, podían deslizarse bajo las quillas de los acorazados como fantasmas silenciosos. Su diseño, compacto, potente en el estallido, pero dramáticamente limitado en autonomía, revelaba una terrible verdad. No fueron diseñados pensando en el escape. El diseño interno era espartano y claustrofóbico. Dos hombres compartían un espacio diminuto, rodeados por el mecanismo de lanzamiento de torpedos y las baterías de plomo. La falta de un sistema eficiente de reciclaje de aire significaba que las misiones de infiltración prolongadas eran una tortura física y mental. Eran, en esencia, torpedos sobredimensionados con la capacidad de ser dirigidos a corta distancia. Esta limitación tecnológica, que cualquier otra gran guerra habría visto como un defecto fatal, fue abrazada por el alto mando naval japonés como una característica moral. El código del Bushido, el camino del guerrero, tradicionalmente enfatizaba el honor, la lealtad y la habilidad. Pero en el contexto del imperialismo y la desesperación tecnológica ante el inmenso poder industrial estadounidense, este código fue pervertido. El sacrificio se convirtió en el objetivo principal, no en el último recurso. A los pilotos de los Kogyo-Teki se les enseñaba que el fracaso no era la muerte, sino la captura o la retirada. Morir heroicamente en el ataque era el pináculo de la existencia, un acto que garantizaría la gloria eterna para su familia y para el emperador. Los tripulantes eran seleccionados no solo por su destreza naval, sino por su pureza ideológica y su fanatismo inquebrantable. Eran héroes predestinados al martirio, envueltos en la retórica de la historia épica para justificar una muerte casi segura. El entrenamiento era brutal. No se centraba en las técnicas de escape o de evasión de cargas de profundidad, sino en la precisión del ataque final. Las maniobras de inmersión rápida y el posicionamiento para el disparo eran la única prioridad. Había una cláusula de diseño no escrita. Si la misión fallaba, el piloto debía hundir el submarino para evitar la captura, convirtiendo el arma en un mausoleo. El gran punto de giro que desvela la crueldad de esta doctrina fue el destino del teniente Kazuo Sakamaki, comandante del M-24, el quinto submarino enano que participó en el ataque a Pearl Harbor. Sakamaki y su tripulante, el contramaestre Kiyoshi Inagaki,
se enfrentaron al peor castigo que podía infligir la moral japonesa, la vergüenza de la supervivencia. Tras luchar contra fallos técnicos en la brújula y los controles de inmersión, su submarino encalló. Los torpedos no pudieron ser disparados. En lugar de hundirse heroicamente, Sakamaki y su tripulante fueron arrastrados por las olas y capturados por las fuerzas estadounidenses al día siguiente. La reacción japonesa a su captura fue escalofriante y constituye un secreto que la propaganda se esforzó en ocultar. En Japón, Sakamaki no fue aclamado como un superviviente. Fue tachado de traidor, de cobarde. Su familia fue avergonzada. El ejército y la marina lo tacharon de los registros de héroes. Esta reacción confirma la tesis conspirativa. El submarino enano no era un arma, era un vehículo de sacrificio ritualizado. Su valor no residía en la destrucción que causaba, sino en la muerte honorable de su tripulación. La propaganda oficial japonesa, mientras magnificaba a los pilotos caídos, ignoró y censuró el destino de Sakamaki. Su supervivencia fue una fisura en el relato épico. Estados Unidos, por otro lado, explotó su captura al máximo. Sakamaki se convirtió en el primer prisionero de guerra japonés capturado en la Segunda Guerra Mundial, un símbolo de la rendición individual frente a la maquinaria de guerra colectiva. El submarino M-24, encallado en la playa, fue recuperado y exhibido en todo el país como un trofeo humillante de la supuesta ineficacia de las armas secretas japonesas. El fracaso de los Kogyo-teki en Pearl Harbor no llevó al abandono de la doctrina suicida, sino a su radicalización. A medida que la marea de la Guerra del Pacífico se volvía inexorablemente contra Japón, la necesidad de una victoria moral sobre la derrota material se hizo imperiosa. Los Kogyo-teki eran torpedos dirigidos. El siguiente paso fue convertir al hombre en el torpedo, el Kaiten, voluntad del cielo. El Kaiten, que analizaremos en profundidad más adelante, eliminó casi toda pretensión de escape. Era un torpedo tipo 93, un Long Lance, con una cabina de piloto rudimentaria insertada. Su propósito era simple: ser lanzado cerca del objetivo, permitir que el piloto corrigiera la trayectoria final, y luego detonar con una masa explosiva devastadora. El mecanismo de escape era, en la práctica, inoperable a la profundidad de ataque. La transición de Kogyo-teki a Kaiten simboliza el punto final de la desesperación. Una nación que abandona la tecnología por la ideología. En lugar de invertir en portaaviones más resistentes o submarinos oceánicos de mayor autonomía, la Marina se centró en la producción en masa de estos vehículos de la muerte. Este es el relato de un imperio que, al final, eligió la gloria de la aniquilación sobre la ignominia de la retirada. Para nuestra audiencia que ama los documentales de rigor histórico, esta evolución es crucial para entender el destino final del imperio. Otro aspecto que la historia ha omitido es la dependencia de los Kogyo-teki de las baterías de plomo ácido. Esta tecnología no solo limitaba su alcance a unas escasas 100 millas náuticas, sino que las hacía propensas a fallos catastróficos. La vibración de los torpedos disparados o incluso un impacto superficial podían causar fugas de ácido, asfixiando a la tripulación o inutilizando los controles. Esta deficiencia técnica era conocida por los diseñadores, pero fue aceptada en aras de la discreción. Si Japón hubiera esperado el desarrollo de baterías de plata zinc, como las que finalmente usaron en el Kaiten posterior, el arma habría sido más eficaz. Sin embargo, la urgencia militar y la necesidad de un ataque sorpresa en Pearl Harbor forzaron la producción de un arma intrínsecamente defectuosa. El legado de estas cápsulas de acero es doble. Es un testimonio de la voluntad humana de sacrificarlo todo por una causa, la épica romántica. Y al mismo tiempo, es la prueba de la bancarrota moral y tecnológica de un imperio que eligió la muerte gloriosa sobre el desarrollo de una estrategia sostenible para las grandes guerras. El Bushido moderno, encapsulado en el Kogyo-teki, se convirtió en una trampa mortal, y Sakamaki fue el único hombre lo suficientemente afortunado, o desafortunado, como para caer de la trampa. ¿Qué crees que fue lo que realmente desató la necesidad de un arma suicida en la cúpula naval japonesa? Y si esta elección ideológica
aceleró o retrasó la derrota final de Japón en la guerra. Capítulo 3. La noche de Sydney. El ataque olvidado y el fantasma M-24. Si la operación de Pearl Harbor resultó ser un desastre costoso para los submarinos enanos, ¿por qué el alto mando de Japón insistió meses después en arriesgar la misma estrategia de infiltración suicida en el puerto más vital de Australia? ¿Y qué secretos silenció el gobierno australiano para evitar el pánico masivo? Tras el 7 de diciembre de 1941, la estrategia de las grandes guerras en el Pacífico cambió. La audacia japonesa se encontró con la implacable máquina de producción bélica de Estados Unidos. Para Japón, la victoria no se lograría en grandes batallas navales directas, donde su desventaja industrial era palpable, sino a través de la desmoralización, el terror y la interrupción de las cadenas de suministro aliadas. El siguiente objetivo lógico no era una base militar fortificada, sino el pulmón logístico del Pacífico Sur. El puerto de Sydney, Australia. Sydney, a principios de 1942, era un bullicioso centro de actividad. Buques de guerra, transportes de tropas y cargueros vitales hacían escala allí, transformando la bahía en el punto de encuentro de los esfuerzos aliados en la región. Un golpe exitoso allí no solo sembraría el pánico civil, sino que forzaría a la Marina Real Australiana a retirar recursos de otros frentes de batalla, aliviando la presión sobre las fuerzas japonesas en el archipiélago malayo. Era una jugada de ajedrez estratégica, pero ejecutada con el arma más desesperada y fanática de su arsenal, el Ko-Hyoteki. En la noche del 31 de mayo de 1942, los submarinos nodriza japoneses I-22, I-24 e I-27 se apostaron frente a la entrada del puerto. Mini submarinos Ko-Hyoteki, cada uno con una tripulación de 2 hombres y armados con 2 torpedos de punta pesada, fueron lanzados. Los nombres de sus comandantes, Matsuo, Ban y Chusa, están grabados en la historia épica de la desesperación. Estos hombres sabían el destino de sus predecesores en Pearl Harbor, sabían que sus posibilidades de regresar eran nulas. Eran de facto la segunda generación de mártires navales. La infiltración nocturna en Sydney fue, técnicamente, una operación más compleja que la de Pearl Harbor. Las defensas australianas estaban en alerta moderada, y la bahía, con sus intrincados pasajes y redes de protección antisubmarina, era una trampa mortal. La historia oficial australiana se centra en el heroísmo de los marineros que detectaron y atacaron los submarinos. Y sí, 2 de los Ko-Hyoteki fueron neutralizados rápidamente. El submarino de Matsuo, el M-27, se enredó en la red de control. Después de un enfrentamiento de terror y desesperación, el comandante Matsuo y su compañero hicieron detonar su nave. Su sacrificio fue inútil en términos militares. El submarino de Ban, el M-21, fue detectado, atacado sin piedad y hundido por las cargas de profundidad del corbeta HMAS Geelong y el patrullero HMAS Chandra. 2 fallos. Pero la conspiración y el terror se centran en el tercer submarino, el M-24, capitaneado por el teniente Kenshi Chusa. Este fue el fantasma que logró lo imposible. El M-24 navegó sigilosamente entre las patrullas y logró penetrar en la zona de anclaje de Garden Island. Su objetivo era el crucero pesado USS Chicago. Chusa disparó sus 2 torpedos. El primero falló al Chicago, pero pasó bajo el buque de suministros holandés Canimbla y golpeó directamente en el muelle de Garden Island, justo bajo el dragaminas HMAS Kutabul. La explosión fue catastrófica. El Kutabul se partió por la mitad, hundiéndose en minutos y llevándose consigo la vida de 21 marineros y oficiales de la Armada Australiana y la Real Marina Holandesa. El segundo torpedo, un fallo de precisión, encalló en una playa cercana sin detonar. El gobierno australiano, temiendo el pánico en la población, minimizó intencionalmente el impacto de este ataque. La prensa fue censurada y se instruyó a los medios para que presentaran la incursión como un intento frustrado y heroicamente repelido. La verdad es que el M-24 demostró la aterradora vulnerabilidad de uno de sus puertos más importantes. El ataque no fue un fracaso, fue una penetración exitosa con un costo humano significativo.
Esta es la historia secreta que se silenció para mantener la moral alta en un momento de crisis existencial. Mientras el Kutabul ardía y se hundía, el M-24 de Chuza logró escapar del caos y desaparecer en la bahía, navegando a ciegas en la oscuridad. Durante días, el paradero del tercer submarino fue un misterio aterrador. ¿Había escapado? ¿Acechaba aún, esperando otro golpe? La búsqueda intensiva por parte de la Marina, que ahora se daba cuenta de la gravedad del peligro, fue febril. Aquí es donde la conspiración histórica se vuelve palpable. La Marina Real Australiana afirmó durante semanas que el tercer submarino había sido hundido o se había retirado. Sin embargo, las cargas de profundidad lanzadas en la bahía no arrojaron pruebas concluyentes. El misterio del M-24 solo se resolvió de forma accidental 64 años después. En 2006, buzos recreativos descubrieron un pequeño naufragio intacto a menos de 10 kilómetros de la entrada del puerto. Era el Kogyo Teki M-24. La evidencia sugería que Chuza, al no tener más torpedos ni esperanza de reencuentro con su submarino nodriza, hundió deliberadamente el submarino para cumplir con la doctrina del no retorno. La tripulación no había sido capturada ni hundida por los aliados. Se había suicidado para preservar el honor, completando así su misión fanática. El hallazgo del M-24 intacto con sus cuerpos dentro, confirmando el suicidio ritual, contradijo décadas de narrativa oficial. Probó que el gobierno australiano había mentido por omisión y censura para minimizar el miedo. La verdad es que una minúscula fuerza de relatos épicos pudo infligir daño significativo en un momento de crisis, una lección que se aplicaría posteriormente en la Guerra del Pacífico a través de la evolución del Kaiten. La estrategia de los Kogyo Teki no se limitó a Asia-Pacífico. Para demostrar que esta no era una táctica desesperada y aislada, debemos mencionar el ataque casi olvidado en Diego Suárez, actual Antsiranana, Madagascar, un puerto clave en el Océano Índico controlado por la Francia de Vichy y temporalmente bajo control británico, en mayo de 1942, solo semanas antes de Sydney. Allí, 2 minisubmarinos japoneses, lanzados por el submarino I-20, lograron penetrar el puerto, hundiendo al acorazado HMS Ramillis y un gran petrolero. El éxito de esta misión, que causó un revuelo político en Londres, confirmó a la cúpula naval japonesa la validez de su arma de infiltración, si se utilizaba con suficiente planificación y absoluto sacrificio. El plan era claro. Si no se podía ganar la guerra de portaaviones, se ganaría la guerra de nervios y logística mediante el terror submarino. El legado de Sydney y Madagascar es que estas grandes guerras no se ganaron solo con portaaviones, sino con las historias ocultas de sacrificio total. El M-24 de Chuza es un monumento silencioso a una estrategia que, aunque finalmente fracasó, reveló una determinación de una civilización dispuesta a pagar cualquier precio. ¿Qué crees que fue lo que realmente desató el pánico en las costas australianas después de ese ataque fantasma? ¿Y cómo impactó este miedo en la decisión de los aliados de ocultar los detalles de la tecnología suicida japonesa? Capítulo 4. El vuelo del Kaiten. El torpedo humano y la locura final. Cuando el Kogyo Teki se demostró ineficaz en la retirada, ¿cuál fue el siguiente paso de la desesperación? ¿Y cómo se convirtió un torpedo en un arma con alma y sin retorno, marcando el inicio de la era de los ataques kamikaze bajo el mar? Para 1944, el panorama de las grandes guerras en el Pacífico era desolador para el imperio japonés. La flota de portaaviones estaba diezmada, las bases clave habían caído, y el poder de fuego industrial estadounidense era una marea imparable. La doctrina inicial del Kogyo Teki, la de la infiltración suicida, ya no era suficiente. El problema no era encontrar el blanco. El problema era garantizar la destrucción total del blanco y, sobre todo, infligir un costo psicológico inasumible al enemigo. La ingeniería naval japonesa, brillante en su concepción pero limitada por la falta de recursos y la presión temporal, llegó a una conclusión fatalista. Si la tecnología no podía garantizar la victoria, el fanatismo humano sí lo haría. Esta fue la génesis del Kaiten,
que literalmente se traduce como la voluntad del cielo, o el giro de la fortuna. El Kaiten no era un submarino, era un torpedo de 15 metros, el temido tipo 93 Long Lance, el mejor torpedo de la guerra, rediseñado para ser pilotado. La diferencia con el Kojoteki era radical. El piloto no disparaba el arma, el piloto era el arma. Esto representó un salto aterrador desde la doctrina de la misión sin retorno a la de la misión de muerte garantizada. El diseño del Kaiten fue un testimonio de la desesperación ingeniosa. Se eliminaron los complicados mecanismos de lanzamiento y control de torpedos. En su lugar, se soldó una pequeña cabina con periscopio y controles de dirección. La cabeza del torpedo, cargada con 1.550 kilogramos de explosivos de alto poder, era lo que el piloto debía entregar personalmente al casco enemigo. El Kaiten tenía la ventaja de utilizar combustible de oxígeno puro para su motor, dándole una velocidad y un rango impresionantes bajo el agua, mucho mayores que los obsoletos Kojoteki de batería. Pero esta mejora tecnológica fue un cruel engaño. La cabina del piloto era tan estrecha que el operador de la máquina debía ingresar por la noche, ser sellado y permanecer inmovilizado durante horas en la oscuridad y el calor. Lo más siniestro era el mecanismo de escape. Aunque se instaló una escotilla de escape rudimentaria, su apertura era prácticamente imposible una vez que el Kaiten había sido lanzado y estaba bajo la presión del agua, o si el piloto había activado el seguro final para el ataque. El entrenamiento para los pilotos de Kaiten no era de maniobra, era de aceptación de la muerte. Aquí encontramos la dimensión más oscura y conspirativa del Kaiten. Los voluntarios, jóvenes oficiales navales imbuidos del relato épico del honor samurái, eran adoctrinados en la filosofía de que su muerte no era una pérdida, sino el rescate de la nación. Pero el secreto a voces dentro de la Marina Imperial era que el Kaiten era sumamente ineficaz en términos de costos-beneficio. El éxito dependía de la habilidad del submarino nodriza para acercarse sin ser detectado, algo que se hacía cada vez más difícil a medida que los aliados perfeccionaban el sonar y el radar. La tasa de éxito de los lanzamientos y los ataques con impacto real era baja. Muchos Kaiten se perdieron por fallos técnicos, por la inexperiencia de sus jóvenes pilotos, o fueron destruidos antes de llegar al blanco. El gran encubrimiento no fue hacia los aliados, sino hacia el propio pueblo japonés. La Marina Imperial censuró sistemáticamente las noticias sobre el fracaso de los Kaiten, magnificando cualquier impacto, como el hundimiento del petrolero USS Mississauga en Ulithi, que analizaremos, e ignorando las pérdidas masivas de submarinos nodriza que transportaban estos torpedos. La verdad es que el Kaiten se convirtió en una trampa mortal tanto para el piloto como para el submarino que lo transportaba, atrayendo la atención del enemigo. La propaganda, sin embargo, creó la imagen de que el Kaiten era un arma invencible. El culto a estos dioses del mar se extendió, forzando a más jóvenes a alistarse. La conspiración de la desesperación consistió en alimentar una mentira para sostener la moral de una nación que se desmoronaba. Los registros internos demuestran que muchos altos oficiales veían el Kaiten como un despilfarro de recursos y un símbolo del final de la lógica militar, pero el liderazgo supremo, cegado por el fanatismo, continuó con su producción. El debut operativo del Kaiten ocurrió en noviembre de 1944. El objetivo: la laguna de Ulithi, una vasta y crítica base de anclaje de la Armada estadounidense en Micronesia. La misión, llevada a cabo por el submarino I-47 y 4 Kaiten, era un acto de fe ciega. En la madrugada del 20 de noviembre, el teniente Sekio Nishina y el alférez Koshiro Fukuda lanzaron sus Kaiten. Uno de ellos, pilotado por Nishina, logró deslizarse a través de las redes de defensa y encontrar su blanco, el petrolero de la flota US Mississauga. El impacto fue apocalíptico. La masa explosiva del Kaiten, diseñada para hundir un acorazado, destrozó el petrolero. La explosión no solo hundió el Mississauga, sino que causó un infierno de aceite en llamas que aterrorizó a la base. El éxito táctico fue limitado, solo un petrolero. Pero el shock psicológico fue inmenso. Los aliados se dieron cuenta de que el enemigo ya no luchaba por ganar, luchaba por matar,
y estaba dispuesto a pagar con la vida del piloto para lograrlo. Este evento es un punto clave en la historia antigua de la guerra, donde el hombre se convierte en misil. El Kaiten se convirtió en el arma de terror de la última fase de la guerra, un presagio del fin. Para nuestra audiencia de documentales históricos, es vital entender que esta arma, más que una estrategia militar, fue la última manifestación de la desesperación de una civilización acorralada. ¿Qué crees que fue lo que realmente desató el surgimiento de los Kaiten como la máxima expresión del sacrificio? ¿Y qué papel jugó la censura del Estado Mayor en mantener esta estrategia de muerte hasta el final de las grandes guerras? Capítulo 5. El misterio del quinto submarino. La verdad oculta. 80 años. Si solo se documentaron 4 submarinos enanos atacando Pearl Harbor, ¿por qué la Marina de E.U. ha ocultado y clasificado durante décadas la evidencia del quinto? ¿Y qué revela su hallazgo sobre la verdadera y aterradora vulnerabilidad de la base en la hora cero? La historia oficial de Pearl Harbor es precisa en su recuento del ataque aéreo. Pero la historia secreta de la fase submarina siempre ha sido un ejercicio de contabilidad incompleta. El almirantazgo estadounidense siempre ha insistido en que, de los 5 submarinos Koyoteki lanzados, 4 fueron localizados, atacados y destruidos o capturados el 7 de diciembre de 1941, o inmediatamente después. 1. El M-20, hundido por el USS Ward a las 6:45 am. 2. El M-24, encallado, el de Sakamaki, capturado al día siguiente. 3. El M-18, hundido por el USS Monaghan cerca de la isla Ford. 4. El M-19, cuyo destino fue ambiguo, pero finalmente se asumió hundido. Pero, ¿dónde estaba el quinto? El Imperio japonés había documentado el lanzamiento de 5 naves. Los aliados solo pudieron confirmar con certeza la destrucción o captura de 4. Esta simple discrepancia matemática se convirtió en el gran secreto submarino de Pearl Harbor. Para nuestra audiencia, amante de los documentales de intriga, esta es la clave. ¿Se perdió el quinto submarino en el océano, o logró su misión de infiltración sin dejar un rastro que la Armada estuviera dispuesta a reconocer? La atención de la historia épica se centró en los cielos en llamas. Mientras tanto, en las profundidades, el quinto submarino, presumiblemente el M-16, capitaneado por el suboficial Akira Hiroo o Masaharu Yokoyama, los registros varían, se movía. Los informes de torpedos que explotaron inexplicablemente en la bahía o que golpearon el muelle sin alcanzar un objetivo importante, fueron rápidamente atribuidos al caos general, o al M-24 de Sakamaki, antes de encallar. Sin embargo, los informes desclasificados de sonar y las bitácoras de los destructores revelan que hubo múltiples contactos sin confirmar entre las 7:00 am y las 8:30 am, incluso después de que los cielos se hubieran encendido. El temor interno en la base era que uno o más Koyoteki estaban activos y navegando bajo los barcos incendiados, listos para un segundo golpe. El encubrimiento no pudo mantenerse bajo el agua para siempre. A lo largo de la segunda mitad del siglo XX, la Armada de Estados Unidos mantuvo una vigilancia estricta sobre las operaciones de búsqueda y arqueología submarina en la zona, especialmente cerca de la entrada del puerto. ¿Por qué el celo si la amenaza había sido totalmente repelida? El gran shock ocurrió en el año 2000. El equipo de exploración del Instituto de Oceanografía de Hawái, en colaboración con la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, NOAA, y el Centro de Investigación Submarina de Hawái, HURL, que se dedican a la investigación de naufragios de la Segunda Guerra Mundial, hicieron un descubrimiento escalofriante a 400 metros de profundidad, a solo 5 millas náuticas de la entrada de Pearl Harbor. Este submarino, el Submarino 5 en los registros de investigación, fue encontrado con daños superficiales, lo que sugiere que no fue hundido por una carga de profundidad devastadora, sino que pudo haberse hundido lentamente por fallos técnicos o por autohundimiento. Lo más importante, sus 2 torpedos estaban cargados y listos para ser disparados. Este hallazgo refutó la narrativa oficial de la Armada de E.U. en 2 puntos cruciales que alimentan nuestra conspiración. 1.
La invasión fue total. Confirma que los 5 submarinos efectivamente llegaron a las proximidades de la base, demostrando la ineficacia de la red de defensa perimetral. 2. El silencio fue deliberado. La Armada sabía que un submarino estaba desaparecido, y al no encontrarlo, eligió el silencio. ¿Por qué? Porque admitir que un arma suicida y primitiva, el submarino enano era tecnología de finales de los 30, había logrado penetrar o estar al acecho durante horas, amenazando la flota, era un golpe demoledor a la confianza pública en la inteligencia militar, algo que no se podía permitir en el inicio de las grandes guerras. Aunque el submarino encontrado por la NOAA no pudo ser positivamente identificado como el M-16, debido a la erosión y la falta de números de serie, la comunidad histórica y los amantes de los relatos épicos concluyeron que este era el fantasma que faltaba en la ecuación. Su posición sugería que estaba esperando el momento oportuno, o que se hundió justo antes de entrar al puerto. El silencio de la Marina de sobre este naufragio ha sido el combustible para las teorías más oscuras. Hubo otro Kogyo Teki que sí disparó sus torpedos en el puerto y fue retirado discretamente, dejando que este quinto sirviera como la pieza final del rompecabezas. ¿O fue el M-16 el que logró un impacto que se atribuyó a otros incidentes y fue desmantelado en secreto para evitar la publicidad? La respuesta es un inquietante sí a la conspiración. El encubrimiento no se trataba solo de esconder un naufragio, sino de proteger la imagen de invulnerabilidad de la Armada y la narrativa de que el ataque a Pearl Harbor fue solo un fallo de la inteligencia aérea, no una falla total de las defensas navales. El misterio del quinto submarino nos enseña que las grandes guerras están compuestas tanto de batallas como de narrativas. Al silenciar el éxito de la infiltración submarina japonesa, aunque fuera un éxito limitado, Estados Unidos aseguró que la historia de la victoria se mantuviera pura. Pero para aquellos que amamos la historia antigua y los secretos militares, el M-16 o su equivalente es un recordatorio de que la verdad está esperando en el fondo, envuelta en corrosión y silencio. ¿Qué crees que fue lo que realmente desató el encubrimiento sobre la verdadera escala de los ataques con submarinos enanos, y si la Armada aliada aprendió realmente la lección del sigilo, o simplemente enterró la evidencia para la posteridad? Capítulo 6. La conspiración de los hundimientos, inteligencia y traición. Más allá de la valentía épica y el sacrificio suicida, existió una red de inteligencia que facilitó a Japón las rutas de acceso a puertos aliados vitales como Sydney, Pearl Harbor y Diego Suárez. ¿O fue pura suerte la precisión de estos ataques con submarinos enanos? Las grandes guerras no se ganan solo con bombas y torpedos. Se ganan con información. La capacidad de los Kogyo Teki, y posteriormente de los Kaiten para acercarse a puertos fuertemente defendidos como Pearl Harbor o Sydney, plantea una pregunta incómoda para los aliados. ¿Cómo lograron estas naves, intrínsecamente lentas y con severas limitaciones de autonomía, evadir las barreras antisubmarinas, las redes de detección de sonar y las patrullas nocturnas? La historia oficial tiende a minimizar la inteligencia japonesa en el Pacífico, prefiriendo la narrativa de la suerte o el fanatismo ciego. Pero nuestra audiencia, amante de los documentales de investigación y la historia secreta, sabe que detrás de todo éxito militar épico hay una red de espionaje meticulosa. El éxito de la infiltración depende de dos cosas cruciales: la ubicación precisa de las redes de protección antitorpedos y antisubmarinos, y los horarios exactos de las patrullas de los buques de guardia. Esta información no se consigue con un simple vuelo de reconocimiento. Requiere una red de espionaje sofisticada incrustada en el puerto enemigo. En Hawái, la red de espionaje japonesa era notoriamente activa, aunque subestimada. El cónsul general japonés en Honolulu, Nagao Kita, operaba una red que incluía a agentes de campo como Takeo Yoshikawa, un exoficial de la Marina Imperial. Yoshikawa, disfrazado de pescador o estudiante, dedicó meses a mapear la flota de Pearl Harbor, anotando la distribución de los buques, los patrones de fondeo
y, crucialmente, la ubicación de las redes de defensa. La conspiración comienza con la certeza de que los pilotos de los Kojoteki contaban con mapas detallados y frescos de las defensas portuarias. En Sydney, el patrón fue idéntico y aún más inquietante. La red de espionaje en Australia operaba bajo la fachada de la diplomacia o el comercio. El hecho de que 3 minisubmarinos lograran localizar y acercarse a los fondeaderos sin toparse con minas o ser detectados por el sistema de bucles magnéticos de la entrada del puerto, sugiere que la información sobre las debilidades del sistema de defensa era de primera mano y precisa. El gran punto de giro en esta narrativa conspirativa no es solo que Japón tuviera la información, sino que los aliados pudieron haber ignorado deliberadamente las advertencias o incluso haber facilitado el ataque en Pearl Harbor. Los historiadores conspirativos señalan que la inteligencia naval estadounidense, ONI, había interceptado comunicaciones de submarinos japoneses I-Class acercándose a Hawái días antes del ataque. La detección del primer Kojoteki por el USS Ward a las 6:45 am debería haber desencadenado una alerta máxima y un despliegue total de las defensas. Sin embargo, la reacción fue lenta, tardía y mal coordinada. ¿Por qué? Una teoría oscura sugiere que los altos mandos en Washington estaban tan obsesionados con la idea de que el ataque vendría de portaaviones y tan deseosos de un evento que forzara al Congreso a declarar la guerra, que ignoraron o subestimaron deliberadamente las alertas menores. El ataque de los mini submarinos, al ser una falla tecnológica que se podía silenciar, como vimos con el quinto submarino, sirvió como la coartada perfecta para justificar la sorpresa general del ataque aéreo. El fracaso de la defensa antisubmarina en la hora cero fue un secreto que convenía enterrar. Pero la traición más evidente ocurre en los detalles logísticos. ¿Cómo sabían los capitanes de los submarinos nodriza las mejores horas para lanzar los Kojoteki, aprovechando la marea y la oscuridad? Los patrones de tráfico marítimo de los aliados eran monitoreados con una precisión que solo se logra con la ayuda de fuentes internas o con la ruptura sistemática de códigos. Si bien la ruptura del código japonés, MAGIC, fue una ventaja clave para los japoneses también tenían sus propios éxitos de inteligencia, pero hay una capa más de conspiración. El ataque con Kojoteki en Pearl Harbor pudo haber sido diseñado en parte como un cebo. Los submarinos nodriza, I-Class, que los transportaban eran valiosos. Al separarse para lanzar los mini submarinos, los nodriza se posicionaban en la periferia de la base. Si un Kojoteki era detectado y atacado, toda la atención y los recursos antisubmarinos de la base se concentrarían en él, dejando los flancos abiertos para que los nodriza pudieran posicionarse para futuras misiones o para recopilar inteligencia crucial sobre la respuesta de la flota. Esta visión de la historia antigua del sacrificio aplicada a la guerra moderna revela que el piloto del Kojoteki no solo se sacrificaba por su país, sino que su muerte garantizaba una distracción operativa de alto valor para sus camaradas en los submarinos nodriza. El fracaso de los mini submarinos en el hundimiento de acorazados fue, paradójicamente, un éxito de inteligencia, al revelar en detalle las debilidades de las defensas portuarias para futuras operaciones, incluyendo la incursión en Sydney meses después. El legado de la incursión con submarinos enanos es un legado de duda. Nos obliga a cuestionar la narrativa simplificada de las grandes guerras. No fueron solo los aviones Zero y los Bal los que sorprendieron a Pearl Harbor, fue una compleja red de espionaje, negligencia burocrática y posiblemente un cálculo político deliberado que permitió que el ataque se desarrollara en su máxima expresión. Para nuestra audiencia de relatos épicos, la verdad es que la tragedia del 7 de diciembre y las incursiones posteriores con Kaiten son la prueba de que el peor enemigo de una civilización no es el arma secreta del adversario, sino la arrogancia de su propia inteligencia y la ceguera de sus líderes ante la historia secreta que se desarrollaba bajo la superficie. ¿Qué crees que fue lo que realmente desató el éxito inicial y fugaz de estas misiones de infiltración? Y si los héroes, en la sombra que facilitaron la información crucial,
¿Fueron alguna vez identificados y castigados? Capítulo 7. Tecnología y desesperación comparada. ¿Cómo se compara la tecnología suicida japonesa de los Kogyo Teki y Kaiten con los intentos de submarinos de bolsillo de Alemania e Italia? ¿Y por qué la diferencia en la doctrina de uso refleja una brecha abismal entre la estrategia occidental de supervivencia y la filosofía oriental del sacrificio total? La necesidad de penetrar puertos enemigos fuertemente defendidos sin exponer grandes submarinos oceánicos no fue exclusiva de Japón. Tanto la Alemania nazi como la Italia fascista, enfrentadas a la superioridad naval de los aliados, desarrollaron sus propias versiones de armas navales de bolsillo. Sin embargo, el propósito fundamental y la doctrina de uso de estas naves europeas divergían dramáticamente de la filosofía japonesa, revelando un abismo ideológico en la conducción de las grandes guerras. Italia, con su legendaria 10ª Flotilla más, fue pionera en la guerra submarina de bolsillo. Su arma principal fue el SLC, Siluro a lenta corsa, apodado Mayale, cerdo. El Mayale no era un submarino, era un torpedo tripulado, muy similar en concepto superficial al Kaiten, pero con una diferencia esencial. Los pilotos italianos no eran kamikazes. Los hombres rana italianos navegaban el Mayale, que se movía a velocidad de buceo, hasta el casco del buque enemigo. Su misión era colocar una carga explosiva temporizada bajo el casco y luego escapar. El Mayale podía incluso ser recuperado o abandonado, pero la prioridad era la supervivencia de la tripulación, considerada un activo invaluable. Sus hazañas en Alejandría en 1941, donde hundieron o inmovilizaron 2 acorazados británicos, HMS Queen Elizabeth y HMS Valiant, son parte de la historia épica naval, pero están marcadas por la intención de regreso. Alemania, a medida que la guerra avanzaba, también recurrió a mini submarinos como los Seehund y los Weiber, Castor. Estos submarinos de bolsillo de una sola persona eran armas de emboscada diseñadas para la infiltración costera y el ataque a la navegación aliada en el Canal de la Mancha. Al igual que con Italia, la doctrina alemana, aunque desesperada, seguía siendo pragmática. El Weiber estaba equipado con sistemas de flotación y baterías con cierto grado de autonomía, que aunque limitados, estaban diseñados para permitir al piloto regresar a la base o ser rescatado. El fracaso técnico era alto, y muchos pilotos se perdieron, pero la intención en el diseño y el entrenamiento era la supervivencia. Aquí radica la conspiración y la diferencia fundamental que define la tecnología japonesa de sacrificio. Los Kogyo Teki eran tecnológicamente avanzados en su uso de motores eléctricos para sigilo, pero eran deliberadamente deficientes en sistemas de escape o autonomía de regreso. Esta era la paradoja de la ingeniería imperial. Se creaba un arma brillante para un viaje de ida sin billete de vuelta. El Kaiten llevó esto al extremo. La inclusión de un mecanismo de escape inoperable no fue un error de diseño. Fue una característica filosófica. El coste de vida del piloto no era un efecto secundario, era el motor de la estrategia. Este es el punto donde la tecnología se rinde a la ideología, y donde la civilización japonesa rompe con la tradición militar occidental de la supervivencia de la unidad. Para los aliados y el eje europeo, el piloto, el hombre rana o el tripulante del Weiber era un activo precioso que costaba años de entrenamiento. Su vida se valoraba más que la máquina. Por ello, la misión se abortaba si el riesgo de captura o muerte era demasiado alto sin un beneficio garantizado. Para Japón, en la fase final de las grandes guerras, el piloto de Kaiten se había convertido en un recurso desechable. Su valor residía en su capacidad para actuar como una espoleta humana y garantizar la detonación de la ojiva en el punto exacto. Este cambio de mentalidad, de la misión de infiltración a la misión de martirio, es la verdadera historia secreta detrás de estas armas. La obsesión japonesa con las armas suicidas, que incluyeron los Oka tripulados aéreos, los botes Shinjo y los torpedos Kaiten, es una manifestación de que, frente a un enemigo con recursos infinitos, Japón eligió el shock y pavor ideológico sobre el pragmatismo.
Nuestra audiencia, que valora los relatos épicos rigurosos, debe entender que la decisión de construir armas que requerían el suicidio ritual fue un factor clave en la derrota final del imperio. Estos sistemas consumieron recursos valiosos, acero, combustible, pilotos altamente entrenados, en misiones con una tasa de éxito muy baja, en lugar de invertirlos en defensas más sostenibles o submarinos oceánicos de largo alcance. La tecnología del Kojoteki y del Kaiten es un monumento a la desesperación y la ideología ciega, un recordatorio sombrío de que el ingenio humano puede ser desviado para fines autodestructivos, cuando la historia antigua del honor se superpone a la lógica militar moderna. Es un patrón que resuena con los documentales de rigor sobre el colapso de las civilizaciones por exceso de fanatismo. ¿Qué crees que fue lo que realmente desató la obsesión tecnológica japonesa con las armas de sacrificio? ¿Y podría un resurgimiento de este tipo de tecnología, tripulada suicida, ser una amenaza viable en los conflictos modernos de baja intensidad? Capítulo 8. El legado silencioso. La verdad histórica que duele. Después de la guerra, ¿por qué la historia de los submarinos enanos, especialmente los Kaiten, fue intencionalmente silenciada y minimizada por ambas partes? ¿Y qué precio pagamos como civilización por el olvido de estos relatos épicos de desesperación? El fin de la Segunda Guerra Mundial no trajo consigo el fin de las mentiras, sino el inicio de una nueva fase de control narrativo. La historia oficial, como cualquier otra herramienta de propaganda, debía ser pulida para construir los mitos de la posguerra. La historia de los submarinos de bolsillo, en particular los Kojoteki y los Kaiten, era una mancha incómoda para todos los involucrados, llevando a un acuerdo tácito de olvido. Para Japón, el silencio era una necesidad existencial. El imperio había caído en una orgía de fanatismo y militarismo extremo. Los Kaiten eran el símbolo físico de esa desesperación irracional. Reconocer y glorificar la historia de los pilotos suicidas era mantener viva la llama del ultranacionalismo que la nueva constitución impuesta por los aliados buscaba extinguir. Los monumentos a los pilotos de Kaiten fueron discretos, y las familias de los caídos fueron alentadas a mantener el silencio sobre el destino de sus hijos. La historia de estos héroes mártires fue clasificada y relegada a la vergüenza, no al honor. Para Estados Unidos y los aliados, el silencio era una herramienta de propaganda. Había dos razones fundamentales que alimentaron esta conspiración de silencio, especialmente dirigida a nuestra audiencia de documentales de grandes guerras. 1. Protección de la imagen. Como ya hemos discutido, admitir que las defensas de Pearl Harbor eran vulnerables a la infiltración de naves tan pequeñas, el misterio del quinto submarino es el mejor ejemplo, socavaba la imagen de omnipotencia de la Armada. El relato debía ser: los atacaron desde el aire y reaccionamos heroicamente. No. Estuvieron al acecho bajo el agua durante horas, y fuimos demasiado ciegos para verlos. 2. Deshumanización del enemigo. La guerra occidental se libró en gran medida sobre la premisa de la superioridad moral y tecnológica. La existencia de los pilotos de Kaiten, jóvenes brillantes que se ofrecían voluntariamente a morir por una ideología retorcida, complicaba el relato simple del enemigo malvado y tecnológicamente inferior. La desesperación humana era demasiado incómoda. Era más fácil simplificar la narrativa a los crímenes de guerra japoneses que explorar la mente de un joven que pilota un torpedo cargado de explosivos. El control de la narrativa fue llevado al extremo en los años de la posguerra. Los informes técnicos detallados sobre la operatividad del Kojoteki y el Kaiten no fueron destruidos, sino rigurosamente clasificados por la inteligencia naval aliada. ¿Qué se ocultaba realmente? No solo se ocultaba el alcance de su penetración, como en Sydney o Pearl Harbor, sino la evidencia de la ineficacia masiva de estos programas. Los registros de la Marina Imperial demuestran que, de cientos de Kaiten construidos, un número insignificante logró alcanzar sus objetivos. La mayoría se hundió por fallos técnicos, falta de entrenamiento, o fue destruida por las patrullas aliadas antes de ser lanzada por los submarinos nodriza. La verdad que se ocultó es que el programa suicida fue un fracaso militar total.
Pero revelar ese fracaso significaba admitir la barbarie y el despilfarro de vidas que la cúpula naval japonesa había perpetrado. Por lo tanto, se optó por un silencio sepulcral que convenía a ambas partes. Este silencio alimentó la leyenda entre los historiadores de historia antigua y relatos épicos, convirtiendo a estas armas en fantasmas más grandes de lo que realmente fueron. El destino final de los prisioneros como el teniente Sakamaki, capítulo 2, y la censura de su historia en Japón, es la prueba de este control. Su supervivencia fue el mayor fracaso ideológico de la doctrina suicida, y por lo tanto, debía ser borrada de la memoria colectiva japonesa. Hoy, gracias a la desclasificación gradual de los archivos y a la incansable labor de los arqueólogos submarinos, como el hallazgo del quinto submarino, podemos reconstruir la verdad de esta guerra de bolsillo. El legado de estas máquinas es que representan el punto más bajo y oscuro de la guerra tecnológica moderna. Un punto donde el fanatismo del hombre supera a la capacidad de la máquina y donde el costo de la vida se convierte en una variable insignificante en la estrategia militar. El sacrificio épico de los jóvenes pilotos de Kaiten fue, en última instancia, una traición de su propia civilización. Para nuestra audiencia, la historia de los submarinos de bolsillo es un recordatorio de que las lecciones más importantes de las grandes guerras a menudo se encuentran en los márgenes, en los secretos que los gobiernos no quieren que veamos. Es un llamado a la vigilancia histórica, a cuestionar la narrativa simplificada y a honrar la verdad, por dolorosa que sea. Hemos desvelado el misterio del quinto submarino, el silencio de Sydney y la locura de los Kaiten. Pero si Japón estuvo dispuesto a sacrificar a sus hombres en el mar de esta manera, ¿qué otras armas secretas y suicidas desarrollaron en las últimas horas de la guerra que nunca llegaron a utilizarse? Y más importante aún, ¿hasta qué punto estas doctrinas de sacrificio han sido estudiadas y posiblemente adaptadas por las potencias militares actuales para la guerra no convencional? El mar sigue guardando muchos secretos. ¿Qué crees que fue lo que realmente desató el olvido de los submarinos de bolsillo? Y si su secreto podría repetirse en una guerra moderna, donde la inteligencia artificial podría ser el nuevo motor del sacrificio. Si esta travesía por los secretos de la historia te ha gustado, suscríbete ahora a nuestro canal para seguir rescatando del olvido los relatos más épicos y misteriosos de la humanidad. Dale a me gusta y déjanos tu comentario después de todo lo que has escuchado. No te pierdas nuestro próximo episodio, donde cruzaremos otra frontera prohibida de la historia. El pasado tiene muchas voces, y aquí nos aseguramos de que todas sean escuchadas. Gracias por acompañarnos en esta marcha hacia lo desconocido.